buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos al Planetario de Madrid. Hoy tenemos el honor de tener a un gran ilustre de la astronomía española e internacional, Rafael Bachiller, que es astrónomo, director del Observatorio Astronómico Nacional, IGN, siempre me recuerda que hay que decir IGN, que es Instituto Geográfico Nacional, y además del Real Observatorio de Madrid, que está aquí, como sabéis todos, en el Retiro. Él es doctor en Ciencias Físicas por las universidades Joseph Fourier de Grenoble, en Francia, y por la Universidad Complutense de Madrid. Y él es especialista en el campo científico de investigación en formación estelar y nebulosas planetarias, en temas en los que ha publicado más de 300 artículos, citados más de 20.000 veces por diferentes autores, etcétera, etcétera. Él no quiere que hable mucho de él, pero bueno, los que no lo conocéis, quiero que tengáis alguna referencia, ¿no? Bueno, ha traído muchísimos logros científicos también, de los cuales no me voy a extender, pero bueno, lo más importante también es que ha formado parte de comités internacionales científicos y ha colaborado en el desarrollo de los mayores observatorios astronómicos instalados en tierra, en Chile, en ESO, ALMA, IRAM, SKA, etcétera, promoviendo la participación de España en todos ellos y en grandes organizaciones intergubernamentales. Además de científico, es un grandísimo divulgador, como todos lo conoceréis por sus libros, sus artículos, sus colaboraciones en medios de comunicación, etcétera. Ha escrito varios libros y luego lo más importante, y por eso lo hemos traído hoy, aparte de por ser un buen amigo y un grandísimo divulgador, porque ha sido designado presidente de la Comisión Nacional de los Eclipses, formada por la Comisión Nacional de Astronomía, con el fin de impulsar y divulgar las actividades a desarrollar en España con motivo de la excepcional tríada de eclipses que serán visibles 2026, 2027 y 2028. De eso va a tratar un poco la charla de hoy. Y para terminar, decir que ha recibido numerosos galardones. Entre ellos destacan el Premio de Comunicación Científica concedido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, de la Fundación BBVA, y el último, más reciente, el de Ciencia en Español de la Comunidad de Madrid, este mismo año, y es miembro de número de la Real Academia de Doctores de España y posee la encomienda de la Orden del Mérito Civil, que ya no explicaré lo que es, pero que es muy importante. Bueno, os dejo con Rafa, que es un grandísimo científico, divulgador también y sobre todo amigo. Muchísimas gracias, Rafa, y gracias por venir. Muchas gracias, Telmo. No hay como tener buenos amigos para que hablen bien de ti. La verdad es que estoy encantado de estar aquí en el Planetario, que siempre he considerado como un lugar entrañable aquí en Madrid. Hemos colaborado desde el principio, desde que se fundó el Planetario, y siempre es un placer venir y espero que para vosotros sea un poco igual, que lo consideréis igual de vuestro que yo lo considero mío. Y es verdad que he venido a hablar de los eclipses porque es algo muy excepcional que vamos a presenciar, lo que vamos a presenciar en los 3 años que vienen, 2026, 2027 y 2028. Son 3 eclipses, 2 de ellos, los 2 primeros totales de Sol y uno parcial, que vamos a tener la suerte de ver desde España. Van a ser unos momentos, yo creo que mágicos en España, porque van a ser 3 fechas, el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028, en las que vamos a estar todos simultáneamente mirando al cielo, todo el país, y todos a una, por una vez, todos unidos, bajo el mismo cielo y mirando al mismo sol, ¿no? Y, bueno, os hablo de ello porque el observatorio al que ha hecho mención Telmo, que está aquí al lado en el Retiro, muchos lo conoceréis, es la institución que está encargada de suministrar la información oficial en materia de astronomía. Somos los que hacemos los cálculos de, pues, no solo de los eclipses, de todo tipo de efemérides astronómicas, los ortos y los ocasos del Sol, de la Luna, de todos los planetas, las conjunciones, las ocultaciones y todo ello. Y todo eso lo publicamos en nuestra página web, oan.es,
y en un anuario que venimos publicando desde 1860, de manera ininterrumpida, 1860. Y el observatorio se creó en 1790 y forma parte de la UNESCO hoy dentro del eje de las artes y las ciencias, el paisaje de la luz, en Madrid. Un rincón muy céntrico y a la vez muy recogido y muy recóndito, que si no conocéis os invito a que vengáis y lo veáis. Damos visitas guiadas todos los fines de semana en grupos muy pequeñitos, porque los espacios son pequeños, pero hay cantidad de historias, de historia de la ciencia, que no son muy conocidas, pero en cambio tienen mucho interés y el lugar tiene mucho encanto. Así que los que no lo conozcáis, venid. Y el observatorio, junto con el CSIC, formamos la Comisión Nacional de Astronomía, que es un órgano colegiado que tiene el gobierno dependiente del gobierno, para asesorar a las administraciones en materia de astronomía. Y es esta comisión la que creó una Comisión Nacional de los Eclipses en el año 2023, cuando ya los astrónomos fuimos viendo lo que se avecinaba y fuimos alertando a las autoridades de lo que venía encima. Y las autoridades finalmente, en el mes de julio, formaron una comisión interministerial, esta ya de mucho nivel, nada de astrónomos como nosotros, de a pie, sino 13 ministerios involucrados en tratar de hacer la gestión de todo el movimiento de personal, todas las oportunidades de divulgación que se presentan y también los riesgos para la salud pública por el riesgo ocular, como ya os iré detallando. Los eclipses no tienen buena fama, siempre a lo largo de la historia han sido tomados como signos de malos augurios. Shakespeare le hace decir a Gloucester en El Rey Lear: estos recientes eclipses de sol y de luna no nos auguran nada bueno. Y así es en la tragedia, que luego se desarrolla. Y también utiliza eclipses en otras de sus obras, como en Otelo. En el siglo XIV, antes de Cristo, los egipcios ya les daban cierta importancia a los eclipses. Fijaos que el faraón Amenhotep IV, en el siglo XIV, vio un eclipse anular primero en Tebas, en la capital, y luego otro total en Amarna, y lo tomó como un aviso y una señal de que tenía que cambiar la capital del imperio de un sitio a otro. Y así lo hizo, y no solo eso, sino que instauró la religión monoteísta con el culto único al sol, y cambió su nombre al de Akenatón. Hay eclipses en la historia que a veces han sido importantes, han llegado a decidir acontecimientos. Hay una anécdota curiosa, que es esta que le sucedió a Colón cuando se encontró encallado en Jamaica en el curso de su cuarto viaje a América, en 1503, y los indígenas se comprometieron en un principio con él a darle provisiones y agua a la tripulación, y así hicieron durante 6 meses, pero luego ya cansados ya pararon y dijeron: bueno, esto no va a durar para siempre. Colón llevaba consigo, como era habitual en la época, tablas astronómicas de navegación, y utilizando una de esas tablas se dio cuenta de que había un eclipse total de luna que se avecinaba, y aprovechando ese evento convocó una reunión con el cacique y le aseguró que el dios estaba enojado y que le iba a mandar una señal divina, que la luna se iba a poner roja de ira porque no continuaban dándoles esas provisiones. Así sucedió, la luna se puso roja de ira y los indígenas pues continuaron durante un tiempo más dándoles esas provisiones. En China, las supersticiones, los supersticiosos piensan que cuando el sol desaparece es porque un dragón se lo come, un dragón celeste. Y los ciudadanos enojados salen a la calle armados con cacerolas y con tambores a hacer muchísimo ruido, y es una tradición que todavía continúa en algunos sitios, para espantar al dragón. Y pues allí están durante unos minutos haciendo mucho ruido y efectivamente espantan al dragón, porque al cabo de esos minutos el sol reaparece. Es decir, que es un método que funciona. Y
Y no sé por qué el dragón ha estado siempre, no sé si es por esto, por esta tradición en China, ligado a los eclipses. Y en los libros medievales, renacentistas, del siglo XVI, por ejemplo, este del célebre astrónomo Apiano, un libro que dedicó a Carlos V, se llama Astronomicum Caesarium, y que es el libro más bello de la astronomía, porque contiene unos círculos perfectamente dibujados y además son discos móviles, unos discos móviles que actúan como calculadores analógicos. Moviendo esos discos que están cogidos por un hilo, se pueden calcular las fechas, se pueden predecir eclipses. Y se utiliza ese dragón señalando la línea de nodos, que luego os explicaré lo que es, y que es el lugar donde la luna, donde se produce un eclipse de luna, un eclipse de sol. Es como si el dragón se comiese al sol o la luna en cada uno de los casos. Aquí son algunas de estas ilustraciones, ya os digo que están cogidos con hilos, y no solo es para eclipses, es para más efemérides astronómicas. Ahí se representa un eclipse de luna, se ve a la luna en la sombra de la Tierra y me parece que es uno que se asocia con el nacimiento del emperador. Bueno, imaginaos en este libro del siglo XVI, el libro de los milagros de Augsburgo, que el eclipse de sol se asocia con una plaga de langostas, un eclipse de 1483, que ya me diréis qué tiene que ver, pero como os digo, tenían muy mala fama los eclipses. Y ya el colmo es que se asoció un eclipse también a la crucifixión, porque hay 3 citas en los evangelios en los que se dice que durante la crucifixión hubo oscuridad sobre la tierra. Desde la 6ª hora hasta la 9ª, dice Mateo. Es decir, 3 horas de oscuridad es imposible para un eclipse. Un eclipse, como mucho, los más largos, duran 7 minutos. Lo normal es que duren 2, 3, 4 minutos. Es decir, que esa oscuridad no tuvo que ver con un eclipse. Hay que interpretarlo como uno de los milagros de la Biblia, y que, yo que sé, igual que se nos dice que el Dios que anda sobre las aguas, o la multiplicación de los panes y los peces, o la estrella que conduce a los Reyes Magos, ¿no? Pero el caso es que durante la Edad Media se representa la cruz con el sol y la luna a cada lado, el sol y la luna simultáneamente. Y aquí es un ejemplo en este tríptico del siglo XIV, pero hay ejemplos de mucho tipo. A mí me encanta este díptico de marfil también del siglo XIV, en el que se ve el sol y la luna portados por dos angelotes, ahí a un lado y al otro de la cruz, o sea, como si los fuesen a juntar para que se produzca el eclipse, ¿no? Entonces esto ha servido de inspiración artística desde la Edad Media a continuación a lo largo de toda la historia. En los siglos XVII, Rubens, en esta elevación de la cruz, representa un eclipse, o en esta crucifixión también. Y ya os digo, todo el siglo XVII y XVIII está plagado de obras de arte, de crucifixiones, en los que se representa un eclipse en lo alto. Hay muchos ejemplos. Siglo XVII, ya en el siglo XIX grabado, pero hay también ejemplos, incluso en el siglo XX, Chile representa también la crucifixión con un eclipse de sol. Incluso en las películas se representa también, en la película Barrabás, se representa la crucifixión también durante un eclipse de sol. A mí el ejemplo que más me gusta es este Cristo de Rivera, que me parece sumamente espiritual y que, bueno, tiene el eclipse además muy bien dibujado. Está el cuadro en Vitoria. Paseando por el Escorial, al entrar en la biblioteca, nada más entrar, como yo siempre voy pensando en eclipses ahora, nada más entrar vi que en el techo de la biblioteca estaba representado un eclipse. Me puse en contacto con el conservador del monasterio, conservadora, y allí me dijeron que se trataba de un eclipse visto por este santo, que está puesto su nombre, Dionisio Areopagita, un santo del siglo I, que había visto también el eclipse de la crucifixión. Pero ¿dónde está el eclipse? ¿Dónde está la cruz? Aquí esto me extrañó mucho y estuve investigando y mirando. Resulta que encontré enseguida otros cuadros en los que se representa a Dionisio Areopagita observando el eclipse, siempre sin la cruz. También encontré este
en Sevilla, en el Museo de Bellas Artes. Y es que resulta que Dionisio Areopagita estaba en Heliópolis y pretendía ver el eclipse de la crucifixión en el día de la crucifixión desde Egipto, cosa que podría ser posible, pero bueno, que requiere también hace falta que la trayectoria del eclipse pase por los dos sitios simultáneamente. En esta representación del siglo XIX veis que el artista trata de representar el momento en el que el sol se oscurece y entonces hay una parte del paisaje que está a la sombra y otra parte en la otra parte hay luz. Es completamente irrealista. Eso no se puede ver porque el paso de la luz a la sombra se produce con muchísima rapidez. Mucho más realista, yo creo que mucho más evocador es esta representación en Feodosia, donde veis que el sol eclipsado tiene un contrapunto ahí que me parece muy bonito, con una hoguera al lado del puerto, ¿no? Y en el siglo XX, Paul Klee hizo esta representación en 1918. Lichtenstein hace esta especie de solo luna en movimiento. Yo creo que quiere dar la idea de movimiento en esta representación. Y bueno, incluso nuestro Juan Genovés, ya en el siglo XXI, también encontró inspiración en los eclipses. Los eclipses no solo han sido importantes en la historia del arte, por supuesto, para la ciencia han sido fundamentales durante muchísimo tiempo, porque era la única ocasión que había para estudiar la parte más externa del Sol. Una parte, digamos, una nebulosidad que se veía durante el eclipse alrededor del Sol y de la Luna y que en un principio no se sabía si pertenecía al Sol o pertenecía a la Luna. Fue en Ribavellosa, en Álava, en un eclipse que tuvo lugar el 18 de julio de 1860, donde una expedición del Observatorio de Madrid fue allí, pero también estaba un astrónomo británico, Warren de la Rue, que demostró por vez primera que eso que se veía alrededor, ese halo, se debía verdaderamente a la atmósfera solar y no era una hipotética atmósfera lunar. Desde entonces se aprovechó cada eclipse para poder observar esa capa del Sol tan externa que no se puede observar normalmente porque el Sol nos deslumbra, ¿no? Y hubo un eclipse muy famoso que tuvo lugar en 1919 que permitió a este astrónomo, Arthur Eddington, demostrar la teoría de la relatividad de Einstein midiendo la posición de unas estrellas por la noche, cuando no estaba el Sol delante, o sea, cuando no había nada, y luego durante un eclipse cuando el Sol estaba delante. De esa manera demostró que la luz que provenía de las estrellas que estaban situadas mucho más lejos del Sol no seguía una línea recta, sino que se curvaba al pasar cerca del Sol como si pesase, como si tuviese cierta masa. Ya sabéis la fórmula esta, E igual a mc2, pues la luz se movía por trayectorias curvas. Y esto sin duda supuso una de las mayores alegrías que se llevó Albert Einstein en vida, porque fue una de las primeras demostraciones de la validez de la teoría de la relatividad general. Ya sabéis todos lo que es un eclipse. La luna se interpone entre el Sol y la Tierra y entonces proyecta su sombra sobre la Tierra, o bien la luna es la Tierra la que se interpone entre el Sol y la luna y entonces vemos a la luna en la sombra. En un eclipse total de luna vemos a la luna oscurecida y con ese característico tono rojizo. En un eclipse parcial solo vemos una parte en la sombra, pero vemos una silueta que es redonda. Eso ya lo vieron los antiguos, desde las civilizaciones antiguas, y es una demostración muy sencilla de que la Tierra tiene forma esférica. O sea que los terraplanistas en absoluto pueden explicar este tipo de fenómeno, ¿no? Y es algo que se conoce, hay quien dice que hubo terraplanistas en la Edad Media y que si la ciencia y no sé qué, es algo que se conoce, como os digo, desde la antigüedad. En un eclipse prenumbral de luna, la luna está solo situada en la penumbra y es un eclipse muy sutil, solo se ve ligeramente oscurecida. Vamos al eclipse total de luna, que es cuando la luna está detrás de la Tierra, como os digo, y se la vemos así de rojiza. Tenemos a la luna que se mueve alrededor de la Tierra
y tenemos al Sol, ahí lo veis a vuestra derecha. Y la sombra que proyecta la Tierra sobre el espacio tiene esa forma y esa es la penumbra. Hay una zona más amplia. Cuando la Luna está ahí tenemos un eclipse penumbral, como os decía, un eclipse muy sutil. Ahí tendríamos un eclipse parcial cuando se está entrando en la sombra, y cuando está en la sombra tenemos un eclipse total. Visto desde la Tierra lo que vemos es algo así. Nos imaginamos la sombra que proyecta, la sombra que proyecta la Tierra sobre el espacio, según tenemos al Sol detrás. En un eclipse total la Luna pasa justo por el centro o bastante centrado en la sombra, y que, como os digo, tiene ese característico color rojizo. Si estuviésemos en el... Aquí es donde os digo que vemos la sombra que tiene esa característica forma curva debido a que la Tierra es redonda, y así es como lo vemos en los eclipses que vemos relativamente a menudo, porque los eclipses de luna son relativamente corrientes. Ajá. Si estuviésemos en la Luna, lo que veríamos, y no es un juego de palabras, es un eclipse de sol, porque lo que veríamos es que la Tierra se interpone delante de nosotros. Veríamos ahí la Tierra con su característico color en la atmósfera rojizo, según está amaneciendo en unos sitios o está atardeciendo en otros lugares. Así que así es como se vería un eclipse de luna desde la Luna. Este color rojizo tan característico tiene su razón de ser, y es que la luz del Sol, que como sabéis es luz blanca, que está compuesta de varios colores, cuando llega a la atmósfera de la Tierra se dispersa, y todos los colores no se dispersan por igual. Hay el azul en particular, que son ondas muy cortitas, son capaces de dispersarse en todas las direcciones debido a su interacción con las partículas de la atmósfera. Y entonces salen hacia todos los lados. Por eso el cielo es azul durante el día, visto desde la Tierra. Pero en cambio, las ondas más largas, las ondas rojas, esas ondas son capaces de penetrar la atmósfera y de seguir para adelante su camino. Así que durante el eclipse de luna, lo que llega a la Luna es preferiblemente la luz roja. Es la misma luz, veis, que está dispersándose en el terminador de la Tierra, es decir, la parte que separa la noche del día, la parte que está iluminada de la parte que está a la noche, pues toda esa parte ahí, que son todos los lugares de la Tierra donde está amaneciendo o donde está atardeciendo, esa luz roja de todos los amaneceres y de todos los atardeceres terrestres es lo que hace, es la misma luz que hace que la Luna se vea rojiza, se vea roja. Por eso hablamos de la luna de sangre cuando hay un eclipse de luna. Pero vayamos a los eclipses de sol, que son los que más nos ocupan hoy, que es cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, y su sombra llega a la Tierra, no siempre, porque no todos los eclipses de Sol son iguales, y no todos los eclipses de Sol son iguales por el tamaño relativo del Sol y la Luna. Cuando la sombra de la Luna llega sobre la Tierra, según lo vemos desde la estación espacial, por ejemplo, vemos esa mancha, esa sombra, ¿no? Una sombra que tiene unas dimensiones de entre 200 y 300 kilómetros típicamente, y que se va a ir moviendo sobre la superficie terrestre según se mueven la Tierra, la Luna y mucho menos el Sol, ¿no? Entonces, según se mueven los dos cuerpos, esa sombra se va a ir desplazando a una velocidad increíble, a varios miles de kilómetros por hora. Y va a ir desplazándose cubriendo una zona que llamamos zona de totalidad, que suele tener unos 12.000 kilómetros de tamaño. Así que no hay que imaginarse el eclipse como esa imagen estática ni mucho menos, sino como esa sombra que va desplazándose a toda velocidad sobre la superficie de la Tierra. No todos los eclipses son iguales porque el Sol y la Luna tienen tamaños aparentemente muy parecidos, pero no idénticos. Y esto es un milagro de la naturaleza, como muchos otros, ¿no? Pero nos encantan a los físicos estas coincidencias. El Sol está 400 veces más lejos que la Luna,
pero es 400 veces más grande, exactamente. Así que Sol y Luna tienen un tamaño aparente en el cielo que es muy parecido, muy parecido. Y además, como las órbitas de la Luna alrededor de la Tierra y de la Tierra alrededor del Sol están en planos también muy parecidos, pues llegan a coincidir, aunque son objetos chiquititos en el cielo, tal y como los vemos, de tamaño aparente, pequeño en el cielo, se da el milagro, entre comillas, de que llegan a aparecer en el mismo punto, ¿no? Decía que tienen tamaños parecidos, pero no siempre tienen el mismo tamaño, porque la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y de la Tierra alrededor del Sol no son círculos perfectos, sino que son elipses. Entonces, a veces, si miráis aquí la Luna, aquí está la órbita de la Luna a veces está más cerca y la vemos más grande. Por ejemplo, si hay luna llena, hay a quien le gusta decir que la luna llena, cuando está en el perigeo, en su posición más cercana, es una superluna. Es un término que no nos gusta a los astrónomos porque no es una luna descomunal. Es verdad que es una luna un poco más grande, pero no una superluna, ¿no? Y cuando está un poco más alejada, pues en la posición del apogeo la vemos más pequeñita. Y de la misma manera, de manera similar, cuando la Tierra va dando una vuelta alrededor del Sol, cuando está más cerca del Sol, cosa que sucede el 4 de enero, pues vemos al Sol más grande y cuando estamos, paradójicamente, en el hemisferio norte, cuando estamos en el verano, el 4 de julio, pues vemos al Sol más pequeño porque lo tenemos más lejos. Estos tamaños, como digo, por lo tanto, no son siempre iguales. La Luna puede variar un 14% en su tamaño, desde que está en el apogeo hasta que está en el perigeo. Y el Sol un poco menos porque la órbita es menos elíptica, de un 3,3%. Así que unas veces la Luna está más grande que el disco solar y entonces podemos tener un eclipse total, como veis a vuestra izquierda. La Luna es suficientemente grande como para ocultar completamente al Sol. A veces la Luna se produce el eclipse cuando la Luna está en el apogeo y es más pequeña y entonces no es capaz de ocultar totalmente al Sol, sino que deja un anillo visible. Y eso se llama un eclipse anular. Y mientras la alineación no sea perfecta, hablamos de un eclipse parcial, que es el tercer caso. En el eclipse parcial, ya veis, tenemos a la Luna un poco desalineada con respecto a la Tierra y al Sol. En el eclipse anular tenemos a la Luna ahí, como decía, lejos de la Tierra. La sombra no llega a tocar sobre la Tierra y lo que ven los terrícolas pues es ese disco de luz, ese anillo de luz, un anillo que llaman anillo de fuego. Mirad cómo describimos los astrónomos los eclipses. Llega la Luna por arriba, el disco lunar, y en un momento dado va a tocar al disco, tocar entre comillas, ahí ha tocado. Decimos que es el primer contacto, es cuando empieza el eclipse, el primer contacto. Va progresando, va habiendo un eclipse parcial sucesivamente, y cuando la Luna está completamente dentro, se produce un segundo contacto de los dos discos por el interior. Es el segundo contacto. Y luego la Luna, pues bueno, se queda en el centro, no se queda en el centro, sigue progresando. El vídeo se ha suspendido ahí para que veáis el aspecto que tiene un eclipse anular. Y luego sigue para abajo, se produce un tercer contacto interior de los dos discos. Y ahora cuando la Luna vaya saliendo del Sol y esté completamente fuera, se produce el cuarto contacto, ahí, cuarto contacto. Esa es la manera que tenemos los astrónomos de describir un eclipse. En un eclipse total, en cambio, la Luna está más cerquita y ya veis que hay sombra. La sombra sobre la Tierra, en esa sombra, que decíamos unos 200 kilómetros, es donde se produce el eclipse total. Es una situación ligeramente diferente de la que teníamos antes, que la Luna estaba más lejos, y la sombra no llegaba. Eclipse anular y eclipse total, con la sombra sobre la superficie terrestre. Sucede que para ver un eclipse de Luna, basta con que la Luna esté en esa superficie, en ese volumen relativamente grande que ocupa la sombra de la Tierra. La Tierra es un objeto más grande que la Luna y entonces
prácticamente desde la mitad de la Tierra, que está en la que es de noche, se ve la luna eclipsada. Entonces es relativamente sencillo de ver, se ve desde una superficie grande de la Tierra. En cambio, el eclipse de Sol, solo, como la Luna es pequeñita y la sombra solo tiene, como os decía, unos 200, 300 kilómetros, solo se ve desde una zona muy restringida del planeta Tierra. Uno podría pensar que tendría que haber 2 eclipses todos los meses, porque ya sabéis, la Luna tarda unos 29 días en dar la vuelta alrededor de la Tierra. Teníamos a la Luna detrás de la Tierra, por ejemplo, eclipse de Luna. Pasa por, da media lunación, pasa por delante, eclipse de Sol. Media lunación, pasa por detrás, eclipse de Luna. 2 eclipses cada mes. Pues no, no es así por una razón muy sencilla. Y es que la órbita de la Luna está inclinada un poquito, 5 grados tan solo, pero lo suficiente como para que eso no suceda siempre, no haya 2 eclipses cada mes. Si os ponéis la línea que corta el plano de la órbita de la Luna con el plano de la órbita de la Tierra, es esta línea roja que llamamos línea de nodos. Bien, pues para que haya un eclipse veréis que esta línea de nodos es importante, por eso se representa con un dragón esa línea en esos libros medievales. Mirad en esta posición donde no hay eclipses. Veis a la Luna, está un poquito por debajo, aquí en esta posición, pasa al otro lado y 14 días después está un poquito por arriba, así que no hay eclipse. Entonces la Tierra sigue dando la vuelta alrededor del Sol y al cabo de 3 meses está en la posición superior. Y aquí mirad que la línea de nodos está perfectamente alineada con el Sol. Así que aquí sí que va a haber 2 eclipses. Va a haber un eclipse de Luna en esta situación y 14 días más tarde un eclipse de Sol. Y seguimos 3 meses más, estamos en una posición como esta. Así que no hay eclipses, pero 3 meses después, es decir, 6 meses después de esta posición que llamamos estación de eclipses, sí que va a haber otra vez 2 eclipses, uno de Sol y otro de Luna. Así que es muy importante la línea de nodos, porque es la línea de nodos, si sabemos dónde está, y esto es un poquito más complicado porque resulta que esa línea de nodos va cambiando un poco con el tiempo, su orientación en el espacio, pues va a ser la que nos va a determinar si hay un eclipse o no hay un eclipse. Aquí en esta animación veis es difícil de representar estas inclinaciones, la inclinación de la órbita de la Luna respecto de la Tierra, pero veis ahí la línea de nodos en blanco, la Luna dando vueltas una vez al mes, 29 días, alrededor, y ahí la línea de nodos coincidida con el Sol, eclipse de Sol, en ese caso. Y 6 meses más tarde tenemos a la Luna detrás de la Tierra, eclipse de Luna. Así que los eclipses, ya veis, van por parejas y van cada pareja separada por 2 semanas, por media lunación. Y además una pareja cada 6 meses. Por ejemplo, en 2025 tuvimos un eclipse total de Luna el día 14 de marzo, que se vio desde España, quien pudiese verlo, porque por aquí por el centro estuvo nublado. El 29 de marzo, es decir, media lunación después, unos 14 y pico días y un poquito, pues hubo uno parcial de sol, que hubo un día fantástico en Madrid y lo disfrutamos mucho. En el observatorio organizamos allí un evento y lo pasamos fenomenal observando el eclipse. Una pareja, Sol y Luna, o Luna y Sol. 6 meses más tarde, tenemos el 7 de septiembre, tuvimos otro total de Luna, que también tuvimos la suerte, algunos tuvieron la suerte de verlo desde España, yo no lo pude ver. La tarde había un espectáculo increíble con las nubes, pero esas mismas nubes que nos dieron ese atardecer tan bonito no nos dejaron ver el eclipse. Y luego el 21 de septiembre hubo uno parcial de Sol, que ese no se vio desde España, solo desde las antípodas. En el 2026, pues algo parecido. El 17 de febrero hay uno anular de Sol, que no vemos desde España. El 13 de marzo, el total de Luna se ve desde las antípodas, desde la otra parte de la Tierra. El 12 de agosto es el importante, total de Sol que se ve desde España, y el 28 de agosto habrá otro, parcial de Luna, que se ve desde Europa, África y América. Esto no es así de sencillo. No siempre hay
no siempre son 4 eclipses, porque el Sol, la Tierra y la Luna no son puntos perfectos, son grandes. Entonces, no hace falta que estén perfectamente alineados sobre una recta. Hay unos momentos en los que pueden estar parcialmente alineados y hay un eclipse parcial, da una vuelta a la Luna y otra vez se produce una alineación. Y de esa manera puede llegar a haber hasta 7 eclipses, puede haber en un año, pero lo normal es que haya 4. ¿Cómo se desarrolla un eclipse de Sol? Pues aquí tenéis los 4 contactos. Contacto número 1, la Luna viene aquí desde arriba a la derecha, toca entre comillas, al disco solar, el segundo contacto por el interior, el máximo, cuando están bien alineados, los 2 discos, contacto tercero y contacto cuarto. Así que al principio, según la Luna va penetrando por delante del Sol, vemos un eclipse parcial. Y después, en el segundo contacto, resulta que solo queda un filito del Sol que es visible en un eclipse total. Y ese filito, cuando hay solo ese filo, se ve con este aspecto. Es un fenómeno que llamamos anillo de diamantes por razones obvias. Ya veis que parece como una sortija. Y progresa un poquito más la Luna, y entonces ese filo se hace más finito, hasta quedar reducido a unas motas, por así decir, a unos puntos brillantes que se llaman perlas de Bailey. Y daos cuenta que no es un disco finito perfecto, sino que son verdaderamente puntos discretos. Esos puntos se producen porque la silueta de la Luna no es un disco liso perfecto, sino que la Luna tiene valles y tiene montañas, tiene cráteres, y cuando está alineado de esa manera, pues hay luz del Sol que puede pasar por los valles y en cambio las montañas no dejan pasar la luz. O sea que es debido a los accidentes orográficos que tiene la Luna, lo que produce ese fenómeno de las perlas de Bailey. Es un fenómeno que se utilizó durante años para estudiar el relieve de la Luna, para saber dónde estaban los cráteres, las montañas y los valles mayores. Y hoy que conocemos muy bien la geografía de la Luna, podemos predecir en un eclipse, porque sabemos qué orientación va a tener la Luna exactamente, cómo van a ser las perlas de Bailey. Y luego llega el gran momento, la totalidad. En la totalidad, la Luna está justo delante del Sol, y en esta foto yo creo que se ve increíble porque es una foto en la que el astrofotógrafo supo captar tanto la atmósfera solar alrededor como la propia Luna. Si miráis en detalle veis que se ven un poco las características de la superficie lunar. Y en la atmósfera solar veis que tiene una estructura, está dominada por el campo magnético, entonces tiene una estructura que es más o menos bipolar. Veis que tiene una simetría izquierda-derecha y arriba-abajo, más o menos. Y luego hay una capa alrededor del Sol que se llama cromosfera, que es la que da lugar a esas protuberancias coloreadas, que aquí no son muy prominentes, pero en la parte derecha de la imagen se ven unas imágenes coloreadas. Así que este es el momento clave. Durante años, como os decía, solo se pudo observar la atmósfera solar, la atmósfera externa, de esta manera. En 1930, un astrónomo francés llamado Bernard Liot inventó un aparato relativamente simple que, acoplado a los telescopios solares, tiene una máscara y puede producir un eclipse de manera artificial. Enmascara la parte central del Sol y se puede observar así la cromosfera y la corona. Y ahora ya no se necesitan los eclipses para estudiar el Sol. Se puede hacer de manera rutinaria porque todos los telescopios, o muchos telescopios, tanto terrestres como espaciales, van equipados con ese coronógrafo. Ese coronógrafo además ha dado lugar a otros coronógrafos que se utilizan no ya solo con el Sol, sino con las estrellas. Tapando la imagen de una estrella se ven los exoplanetas que tienen alrededor, porque si no, el brillo de la estrella es tan intenso que nos deslumbra y no es fácil ver a esos planetas que no tienen luz propia y que son como mosquitos que están alrededor del faro de una motocicleta que estuviese situada a 2 kilómetros de distancia. Ese es el reto. Entonces es tapando el faro con un coronógrafo cómo se observan esos exoplanetas.
Muy bien, pues aquí tenemos el desarrollo de un eclipse total de Sol. Tenemos al Sol, va a llegar la Luna de un momento a otro. Aquí llega por debajo, ha habido el primer contacto. Va a haber el segundo contacto desde el interior, pero antes se produce el anillo de diamantes. Ese anillo y luego las perlas de baile, como veis. Totalidad, es el momento más importante. El momento, ahí veis el efecto de la cromosfera, esas manchas rojizas, y de la corona alrededor. El Sol tiene en el centro una temperatura de 12 millones de grados o algo así, pero esa temperatura va decreciendo hacia la fotosfera, en la que la temperatura ya ha caído a 6.000 grados. Pero sorprendentemente, después en la cromosfera y en la corona, la temperatura vuelve a subir por un mecanismo físico que no se comprende todavía del todo. El caso es que hay muchos miles de grados tanto en la cromosfera y muchos más en la corona solar. Es un plasma muy diluido. Este es un eclipse, esto ya no es una animación, es un eclipse real que tuvo lugar en el año 2017 y que se filmó desde Estados Unidos. ¿Veis cómo va la luna? Hay unas manchitas en el sol, son manchas solares. Ahí tenemos el anillo de diamantes, las perlas de baile, la totalidad, anillo de diamantes, perlas de baile y otra vez, anillo de diamantes, y otra vez el eclipse parcial hasta llegar al cuarto contacto y acaba el eclipse. Y acabó justo a tiempo porque luego llegaban unas nubecillas, como habéis visto. Bueno, pues eso es lo que vemos en el cielo y que vemos alrededor. Pues lo que vemos alrededor es que pues estamos en la sombra, se hace de noche prácticamente, no es una noche cerrada, pero es un crepúsculo muy extraño y es una sensación muy rara la que tenemos. La temperatura desciende y al descender la temperatura desciende la presión también. Y al haber cambios de presión hay una brisa extraña que circula por el ambiente. Entonces es una experiencia extraña. Y todo el mundo se maravilla muchísimo. Y la gente grita y se pone muy contenta y la verdad es que hay un espectáculo tan impresionante alrededor de nosotros como el que hay en el cielo, ¿no? Los animales se despistan, entonces las aves en particular se desorientan. Esas son en un eclipse que se vio desde La Silla en Chile, pero si uno tiene la suerte de ver el eclipse con gallinas o con vacas, pues resulta que salen disparadas hacia el corral o no se sabe muy bien cómo, porque se les ha hecho de noche de repente, de manera súbita. Hay un proyecto que lleva un documentalista español que se llama Trieclipse y que si buscáis Trieclipse podéis seguirle en YouTube porque va a tratar de estudiar el comportamiento de los animales durante los 3 eclipses que vienen. Esto sí que no se puede hacer con coronógrafos, o sea que verdaderamente está muy mal estudiado porque hay que esperar a cada eclipse para estudiar cómo se comportan los animales. Y ahora ya os voy a hablar de los 3 eclipses que vienen, el 12 de agosto de 2026. Fijaos en su trayectoria, es la línea negra que tenéis en la imagen grande. Esa es la zona de totalidad, el eclipse empieza por el círculo ártico, ya veis, ahí es donde la primera vez que llega la sombra de la luna y entonces esa es toda la zona por la que esa sombra va a ir desplazándose a toda velocidad. Pasa por Groenlandia, por zonas muy deshabitadas, toca Islandia y desde Reykjavik el eclipse se ve total, pero no es un buen sitio para verlo porque la atmósfera a lo mejor no está tan despejada como va a estar en España, que es el próximo sitio habitado que toca la totalidad. Entonces veis que a España llega ya la sombra al final del día, entra por Galicia, Galicia-Asturias, y llega hasta Baleares, y en Baleares el sol se esconde, el sol y la luna se esconden juntos y se acabó el eclipse. Así que esto es como va a ser y así es como lo vamos a ver en España. Tenemos esas líneas que veis ahí, estas líneas representan la totalidad del eclipse. Esa línea es la duración de la totalidad, perdón.
1 minuto 50 segundos y la siguiente más interna es 1 minuto 40 y luego van 1 minuto 30, 1 minuto 20, etcétera, hasta que es 0. Así que a partir de esta línea el eclipse ya es parcial. En Soria, por ejemplo, toda la provincia de Soria está prácticamente en la zona de 1 minuto 40 segundos. Como yo les dije a los ciudadanos sorianos que cuando estuve allí hace un par de semanas, parece un eclipse hecho para Soria, porque toda la provincia está en la totalidad y además en la máxima duración, en la centralidad de la totalidad. Pero como veis, pues en Palencia es un buen sitio también, Burgos, León, Oviedo, Teruel están en la zona con una duración de más de 1 minuto. Guadalajara, Cuenca, Valencia también también ahí el eclipse dura más de 1 minuto. Y luego hay puntos que son problemáticos como Zamora, ¿no veis? Que está justo en el borde. Y entonces justo en el borde hay bastante imprecisión en los cálculos, porque no son cálculos exactos completamente, sino que dependen de parámetros que metemos en ellos. Por ejemplo, un parámetro importante es el tamaño del Sol, pero el Sol no es una esfera sólida como la Tierra, que se puede determinar su diámetro muy bien, sino que es una esfera gaseosa y entonces dependiendo del radio del Sol que uno considera, pues es un poquito más o menos. Así que es un riesgo quedarse en Zamora, a lo mejor lo llegan a ver un poquito durante unos segundos total, pero a lo mejor lo ven parcial solo. Estuve en Zamora y yo les recomendé que fuesen al norte de la provincia y, por ejemplo, en Benavente, pues es un sitio estupendo y allí están organizando un festival para verlos todos juntos desde un paseo que tienen estupendo, todo mirando al oeste. Aquí en los gráficos de la izquierda veis cómo se representa la sombra de la luna, que es muy alargada, porque el eclipse tiene lugar por la tarde, como os he dicho, y cuando el sol está ya muy bajo, y la luna también. Así que es una sombra muy alargada que va, como veis, entra por Galicia, Asturias, etcétera, y sale por Baleares. A toda velocidad, ¿eh? Todo eso sucede en poquísimo tiempo. En la totalidad, como os decía, el máximo es de 1 minuto 40 segundos, no es un eclipse largo. Y las zonas de parcialidad tienen un oscurecimiento, por ejemplo en Madrid, de al menos un 92%, de un 70% en Canarias, pero no tiene nada que ver un eclipse parcial, aunque sea el 90%, aunque sea el 95%, con un eclipse total. Porque el Sol es tan brillante que con que esté descubierto un 1%, ya el nivel de luminosidad que tenemos alrededor es altísimo. Esta es la zona de totalidad con un poco más detalle. Veis que la línea de centralidad, que es la línea azul, entra por Luarca, empieza en Luarca y pasa muy cerca de Lerma y de Burgo de Osma. Ahí tenéis Puebla de Sanabria, por ejemplo, en el borde, Zamora, justo en el borde, y así sucesivamente. Y luego ya ahí el sol está como a unos 8 grados de elevación dependiendo del sitio, pero aquí ya en Palma, en Baleares, perdón, está tan solo a unos 2-3 grados de elevación. O sea que hay que tener mucho cuidado con ver dónde nos situamos, estar seguros de que vamos a ver el sol, que no vamos a tener obstáculos por delante si lo queremos ver. En Madrid el eclipse solo será parcial, empezará a las 19:37 y acabará a las 9:24 y a las 20:32 tendremos un pequeño filo, como el que veis ahí en los diagramas centrales, que es muy impresionante de ver y muy bonito, pero que ya os digo que no tiene nada que ver con un eclipse total. Y el Sol se acuesta eclipsado a eso de las 21:16, un poquito eclipsado. Si queréis ver el eclipse total, podéis venir a Guadalajara, por ejemplo, que yo vivo allí. Entonces el eclipse allí empieza a las 19:36, acaba a las 21:24 y el máximo es a las 20:32. Dura un poquito más de 1 minuto, 1 minuto 8 segundos, pero bueno, está bien. O sea, no hay que fijarse tanto en ganar unos segundos de totalidad como en asegurarse de tener un buen sitio al que va a poder acceder y desde el que va a poder ver el sol correctamente, sin tener obstáculos por delante, sin tener edificios, sin tener cerros, sin tener arboledas, etc. Por ejemplo, en la provincia de Guadalajara
Fijaos, las zonas negras son las que están a la sombra durante el máximo del eclipse. En la zona, la Sierra Norte, en el rincón, en el ángulo superior izquierdo de la imagen, todas esas zonas que están en negro están a la sombra de las montañas y desde ahí no se ve el sol a esa hora. Por el centro veis unas líneas negras, son los cauces de los ríos normalmente. Si uno se mete dentro de un valle, en el valle del Tajo o del Tajuña, tampoco vas a ver el eclipse desde ahí, no vas a ver el sol, aunque estés en la zona de totalidad. En cambio, tiene Guadalajara zonas altas. Tiene, a ver aquí, tenéis pueblos como Ita o Torija, que están en un cerro, y esos cerros, la ladera del cerro que mira hacia el oeste, son estupendas para ver el eclipse. Si no hay otros cerros delante, claro. En este caso no los hay, ¿no? Aquí. Pero ya veis ahí, a la derecha, no sé, será en esos embalses, entre peñas, ahí, todo eso que tiene esos valles, pues está todo negro, son zonas que van a estar a la sombra. Y esto sucede incluso en zonas enteras. Fijaos, esto es Benicàssim y Oropesa a la hora del eclipse. Ni en Benicàssim ni en Oropesa, en los pueblos, no se va a ver el sol a esa hora. O se suben a los cerros que están hacia el oeste, que están hacia el interior, los mismos cerros por los que transcurren esas torrenteras que ocasionaron la Dana y demás, ocasionadas por la Dana, o si no, el eclipse no se va a ver desde ahí. Hay que tener mucho cuidado de dónde seleccionamos el punto de observación. Por eso hemos calculado las sombras en el observatorio, en todo el territorio, para la hora del eclipse. Esto es a grandes rasgos, pero lo hay con mucho más detalle. Fijaos que, por ejemplo, Mallorca o Ibiza, con esas montañas que tienen hacia el oeste, son sitios problemáticos para ver el eclipse bien. De hecho, lo que se está haciendo ya, hay muchos barcos que se planean fletar para ver el eclipse desde el mar. Este eclipse es muy único porque, como os decía, un eclipse de sol es un fenómeno raro, un poco frecuente. Si uno se sitúa en un punto de la Tierra fijo y no se mueve, solo vería un eclipse solar total cada 375 años. Se puede uno mover un poco, y entonces ya la probabilidad aumenta. En España no nos trataron mal los eclipses. Además del de 1860 que os he mencionado, hubo otro en 1870, ese me parece que fue además el día de la lotería, 1900, 1905 y 1912. El de 1912 fue un eclipse híbrido, llamamos. Es un eclipse muy especial que apenas fue total. Los testimonios que hay no estuvieron seguros, los que lo vieron, de si vieron la totalidad o no, porque si hubo totalidad duró un par de segundos. O sea que fue prácticamente un eclipse anular. El de 1905 sí que fue interesante y fue un eclipse muy parecido a este que viene. Tenéis el del 2026 ahí y el de 1905. La diferencia es que el de 1905 se vio con el sol más alto. Ese es el mapa que calcularon mis antepasados en el observatorio para la época, el equivalente del que hemos calculado ahora. Y en esa época los madrileños, esta es una foto tomada en Madrid, fijaos qué cosas se ponían en la cabeza y demás para ver el eclipse, pero no fue total desde aquí tampoco, fue parcial, y fletaron trenes para ir a verlo, por ejemplo, desde Sigüenza, y parte del gobierno en particular fue a verlo también en Sigüenza, porque en la provincia de Guadalajara, aquel como este que viene, también fue total. El observatorio hizo mucho esfuerzo de divulgación también entonces, y es lo que tratamos de hacer ahora, tratando de contar lo que es el eclipse. Aquí tenéis al director de la época, mi antepasado en el cargo, Íñigo Íñiguez, Francisco Íñiguez, que participó en esas expediciones, y en el centro está el director del Observatorio de París, que se desplazó con él a ver el eclipse desde España. Y bueno, se publicaron artículos y se hizo todo lo que se pudo.
Aparte de la visibilidad tan restringida del eclipse, que solo se ve en España prácticamente y en Reykjavik, pero yo no me iría a Reykjavik, esto lo que va a hacer es que va a venir mucha gente a verlo, porque es el único sitio del mundo desde el que se ve. Pero es único no solo por eso, sino también porque es un eclipse que no se ve ni desde Madrid ni desde Barcelona y por lo tanto supone una oportunidad muy buena para el astroturismo en zonas rurales. Esas zonas rurales son zonas muy oscuras, de cielos muy oscuros. Este es un mapa de contaminación lumínica y veis en azul o en verde oscuro zonas que tienen poca contaminación de luz en el cielo, de noches bien oscuras. Entonces uno puede aprovechar el eclipse para quedarse por la noche o venir unos días antes y disfrutar del cielo en los días antes o después. Y al tener lugar en verano, pues esperamos poca nubosidad. Este es un mapa con la nubosidad media en el mes de agosto y veis que, bueno, se espera un poco en el norte, en la cornisa cantábrica, pero luego el interior está bastante despejado normalmente. Confiemos en que sea así el 12 de agosto próximo. Y luego, oh maravilla, es un eclipse que viene acompañado por las Perseidas. Es la misma noche, esa misma noche del eclipse, es el máximo de la lluvia de estrellas fugaces, la más popular del año. Aquí esto es una imagen de estrellas fugaces tomadas sobre el castillo de Atienza. Y bueno, claro, los eclipses totales siempre tienen lugar durante la luna nueva, necesariamente. El sol se acuesta junto con la luna, van juntos. Entonces la noche se queda completamente oscura y va a ser una noche excepcional para las Perseidas. Al estar el sol tan bajo, ofrece muy buenas oportunidades para la astrofotografía, porque uno puede combinar el sol eclipsado con elementos del paisaje, por ejemplo, con el acueducto de Segovia, que allí va a ser total, o con la Catedral de Burgos, supongo. Van a ser imágenes icónicas que van a permanecer en nuestras retinas durante décadas. Y es un eclipse único también porque aparte del 27 y del 28, luego ya hay uno total en el 2053 que solo se ve un poquito desde el estrecho de Gibraltar y luego ya hay que ir a muy entrado el siglo XXII para tener eclipses así en España. Un fenómeno así ofrece muchas oportunidades, por lo menos ya os decía, para mirar todos juntos por una vez, sin pelearnos entre nosotros, mirar todos al cielo. Y por eso pues, la divulgación científica tiene importancia en un fenómeno como este, por eso damos estas conferencias y estamos dando cursos a profesores para que leccionen a los alumnos y los alumnos lo puedan transmitir en sus hogares. Estamos organizando material didáctico, programas aquí en el planetario están haciendo un programa especial sobre eclipses y luego ciencia ciudadana, proyectos en los que puede participar todo el mundo, unos cuantos libros, etcétera. Pero también es un reto de grandes dimensiones, porque fijaos, por ejemplo, en el último eclipse que se vio en Europa, que fue el 11 de agosto de 1999, cómo estaban, por ejemplo, las playas en Normandía, que eran un sitio bueno para ver el eclipse, ¿no? Las ciudades se organizaron para organizar festivales y desfiles, ya veis, y demás. Se movilizó a unos 3 millones de personas, en este caso, pero sobre una franja que cubría unos 3.000 kilómetros, mientras que nosotros tenemos el eclipse aquí concentrado, la zona de totalidad es mucho más pequeña. Esos millones de personas, que van a ser todos los turistas que tenemos en las playas el 12 de agosto, más los que están, yo qué sé, en el País Vasco francés y que se van a querer acercar a Bilbao, por ejemplo, a ver el eclipse, imaginaos toda la afluencia de personas que va a haber. Un eclipse en Estados Unidos que hubo el año pasado, en abril de 2024, tuvo un impacto económico de unos 6.000 millones de dólares y movilizó a 4 millones también de estadounidenses que viajaron a la zona de totalidad a verlo. Y eso ocasionó grandes atascos y muchos accidentes. El riesgo de accidentes se multiplicó por un factor 1,5 el número de muertos
en la carretera, no porque se hiciese de noche, no en el momento de la totalidad, sino debido a la afluencia de gente hacia todos los mismos sitios, según este artículo publicado de alguien que hizo un estudio, aumentó en un 150%. Esta era la ocupación de Airbnb el día 2 de abril, es decir, una semana antes del eclipse, y la noche del 7 al 8, porque el eclipse era el 8 de abril. Y veis que los puntos naranjas que representan los alojamientos ocupados dibujan perfectamente la zona de totalidad. De hecho, nuestra zona de totalidad tiene ya los alojamientos ocupados desde hace meses y en algunos casos años. Los paradores que están en la zona de totalidad llevan años reservados, sobre todo por muchos americanos, grupos de americanos que vienen y han reservado, pues yo qué sé, el parador de Alcañiz completamente, el nuevo en Molina de Aragón, todo eso está completamente reservado. Los hoteles también. Hay abusos, o sea que se sube el precio de la pernocta o te obligan a pernoctar más noches de lo que a lo mejor desearías, ¿no? Según Airbnb, las búsquedas en municipios en la franja de totalidad para el año 26 han aumentado en los últimos días en un 830%, o sea, un factor 8. Y es un reto también para ver cómo nos vamos a organizar para ver el eclipse, porque no podemos estar todos desperdigados en el 12 de agosto por todos los lados, con los coches por cualquier lado y demás. O sea que lo que estamos recomendando a la Administración es que organice campamentos, como por ejemplo este, que se habilitó en Oregón para unas 7.000 personas para el eclipse de 2017 y que os da una idea del tipo de cosas que podríamos hacer aquí. Si tenemos a la población agrupada, podemos proporcionar agua, importante, a mitad de agosto y los servicios adecuados, ¿no? Y de esa manera quizás también se puedan controlar los riesgos de incendios altísimos en un 12 de agosto y también se puedan coordinar mejor los servicios de prevención y de protección a toda la ciudadanía. Es un riesgo muy importante para la salud pública porque nunca se puede observar al sol directamente. No hay que hacer como esos madrileños del año 1905 que tenían, yo que sé qué artilugios para mirar al sol. Solo se puede mirar al sol con estas gafas de eclipse que estén homologadas, que cumplen la norma ISO, que no está ahí puesta, pero es una norma ISO bien definida y que tengan la etiqueta CE de Comunidad Europea, no sé si es Comunidad Europea o Control Europeo o algo así, puesta sobre el cartón. Son unas gafas de cartón con esos 2 filtros que valen unos pocos euros y que ya se están agotando. Pero es que necesitamos decenas de millones, porque no solo se necesitan gafas de eclipse para la zona de totalidad, sino que si uno, aunque esté en la zona de parcialidad, si estamos en Madrid también vamos a querer mirar al sol. O sea que es conveniente hacerse con estas gafas tan pronto como podáis, guardarlas cuidadosamente después y que os sirvan para los 3 eclipses. Y es un reto también para la comunicación de todos estos riesgos. Nosotros venimos haciendo campaña. Yo creo que la Administración ya lo ha entendido, el Gobierno, con la formación de esta comisión interministerial, que uno de los problemas que tiene es hacer acopio de todas estas gafas. Ojalá se puedan fabricar en España, además. Y luego, pues bueno, pues hay que comunicarlo todo ello, señalar las carreteras y demás. Una oportunidad estupenda para incrementar la marca de España. España en todas las revistas de viajes y de astronomía de todo el mundo ya está en la portada por el eclipse. Pero si algo sale mal durante el eclipse y hay un incendio muy grave o un accidente muy grave y con muchos muertos y demás, pues también la marca de España va a modificarse, pero en el sentido que no quisiéramos, ¿no? Bueno, el siguiente eclipse es el del 2 de agosto de 2027. Es un eclipse ya mucho menos especial que este. Va a ser total, pero solo se va a ver total desde el sur de Andalucía. En Cádiz y en Málaga el eclipse dura unos 4 minutos y en Ceuta y en Melilla es en donde más duración tiene. Perdón,
No, es un par de minutos en Málaga y en Cádiz y 4 minutos y pico en Ceuta y en Melilla. Es un eclipse que tiene lugar a mitad del día, así que no hay problemas de que sea de la elevación ni nada de nada. El problema va a ser acceder el día 2 de agosto a esa zona tan restringida de la geografía nacional, ¿no? Los que no tengan la suerte de estar, no tengamos la suerte de estar allí ya situados. El eclipse se ve muy bien también desde Egipto y en Egipto ya se están organizando también para esto. Las zonas de parcialidad tienen un oscurecimiento de al menos 72%, lo cual no está nada mal. Por ejemplo, en Cádiz, el máximo, la totalidad, tiene lugar a las 10:46 y una duración de 2 minutos y algo, como os decía. Y aquí en Madrid pues lo veremos parcial, el sol muy eclipsado, efectivamente, pero ni mucho menos lo mismo. Y luego el eclipse anular del 26 de enero de 2028, ya veis que empieza en el Pacífico, ¿no es eso? Atraviesa el norte de Sudamérica, todo el océano Atlántico y otra vez llega a España al final del día, por la tarde. Así que otra vez es importante estar en un sitio donde no haya obstáculos hacia el oeste. La anularidad va a durar 7 minutazos. Los que tengan la suerte de estar en Sevilla, Córdoba o Albacete, un poquito más de 7 minutos. Y fuera de la anularidad, pues un eclipse parcial con un 69% de oscurecimiento. Ahí es donde veremos este anillo de fuego. En Albacete, por ejemplo, el máximo, es decir, cuando se verá el anillo bien centradito, será a las 6 menos 4 minutos de la tarde, menos 3 minutos. El sol se pone a las 18:21, a las 6:20, así que será precioso también ver el sol tan eclipsado justo sobre el horizonte, poniéndose en esa tarde del 26 de enero. Y eso sí que lo veremos, así el sol eclipsado poniéndose, lo veremos desde Madrid, aunque desde aquí solo veremos nuevamente un eclipse parcial. En resumidas cuentas, hay que intentar estar en la zona de totalidad o de anularidad, hay que tener en cuenta la meteorología, ir mirando qué previsión de nubes hay. Y siempre, 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 lo más importante de todo, hay que protegerse los ojos, porque mirar al sol puede causar ceguera temporal o definitiva sin que nos demos cuenta, porque el nervio óptico no avisa. Entonces es completamente indoloro y a la mañana siguiente de esos eclipses de que os he hablado en Estados Unidos, en 2024-2017, las urgencias hospitalarias están desbordadas por problemas en los ojos. Las búsquedas en Google son todas dolor de ojos, o sea que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y para 2026-2028, estudiad bien el sitio del que pongáis para estar seguros de que veis la sombra de la puesta de sol. Si no estáis seguros, el día gemelo del sol, del 12 de agosto, es el 29 de abril. Así que podéis ir el 29 de abril al sitio que pensáis, en vuestro pueblo o donde sea, y ver si no hay una maldita arboleda o un cerrito que resulta que nos deja ver la puesta de sol. Así que eso es muy importante para los dos eclipses del 26 y del 28. Toda esta información la tenéis en nuestra página web. Hay una dedicada exclusivamente a los 3 eclipses, eclipses.ign.es. Desde ahí os podéis descargar un libro de 152 páginas de manera completamente gratuita que hemos escrito en el observatorio sobre gran parte de este contenido que os he contado hoy. Si queréis rememorarlo o verlo con más detalle. Y el libro en papel cuesta unos 12 euros y lo compráis con las gafas, no sé si 15 o 16 euros. Y luego en el anuario, en el del 2026, que estos días lo estamos metiendo en el horno, vienen también todos los detalles. Ahí tenéis muchos recursos, no solo sobre la parte cultural de los eclipses también, y tenéis esta herramienta que es una auténtica virguería que os permite situaros en cualquier punto del territorio, hacer clic sobre él y se os aparece este pequeño diagrama que veis aquí. Uno está situado aquí, el sol está aquí arriba y lo que tiene por delante, el terreno que tiene por delante son estas líneas rojas. O sea que si esas líneas rojas pasan por delante de la trayectoria del sol, es que va a estar a la sombra.
Así que eso lo puede uno ver con mucho detalle, desde cada punto. Hay un buscador con los 8.200 municipios de España, donde uno puede meter el nombre de su pueblo aquí arriba y te da las efemérides, cómo es el eclipse y en qué momento empieza y en qué momento acaba. Y para todas las capitales de provincia hay estos esquemas. Y luego mucha literatura sobre los eclipses en el arte, en la música, en la historia, en la ciencia, etc. Pasad esta información bien a vuestros conocidos y pasadla de manera precisa. No lo malinterpretéis y no deis lugar al teléfono rojo, no sea que pase lo que pasa en esta historia de Eugenio. Un día el coronel le dice al comandante: mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol, hecho que no ocurre todos los días. Que formen los soldados en el patio en traje de campaña para presenciar el fenómeno. Yo les daré las explicaciones necesarias. En caso de que llueva, que formen en el gimnasio. Dice: a sus órdenes, mi coronel. El comandante da la orden al capitán y le dijo: por orden del señor coronel, mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol. Según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre. Entonces, en traje de campaña, el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días. Digo: a sus órdenes, mi comandante. El capitán da la orden al teniente y le digo: por orden del señor coronel, mañana a las 9:30, en traje de campaña, inauguración del eclipse de sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover, hecho que no ocurre todos los días. Si hace buen tiempo y no llueve, el eclipse tendrá lugar en el patio. Digo: a sus órdenes, mi capitán. El teniente da la orden al sargento y digo: mañana a las 9:30, por orden del señor coronel, lloverá en el patio del cuartel. El señor coronel, en traje de campaña, dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse se celebre en el patio. Digo: a sus órdenes, mi teniente. El sargento da la orden al cabo y le digo: mañana a las 9:30 tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio. Digo: vale, Tito. Y el cabo les dice a los soldados: digo, mañana a eso de las 9:30 parece ser que el sol en traje de campaña eclipsará al señor coronel en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días, ¿sabes? Dice que eran un... Bueno, pues muchas gracias a todos y buena suerte con la observación. Bueno, muchas gracias, Rafael. Vale. Un placer. Y nada, si queréis hacer alguna pregunta, os pasamos el micrófono y él con mucho gusto responderá. Es un poquito tarde, ¿eh? Si alguien quiere salir, que salga, que me he extendido un poquito más de la cuenta, no hay ningún problema. Hola, muchas gracias por la charla. Un par de preguntas, una más técnica y otra más práctica. Has explicado muy bien con lo de los nodos por qué no hay 2 eclipses cada mes, pero esto de que desde un punto geográfico como España veamos tres años seguidos y se hayan visto 3 a principios del siglo XX, ¿por qué es? ¿Es alguna coincidencia geométrica? Nos tocó la lotería con uno de los eclipses al menos. Y luego no es exactamente en el mismo punto de la geografía. O sea, cuando yo digo en un punto fijo de la geografía, suceden un eclipse solar total cada 375 años. Pero estos 3 eclipses que vienen, bueno, lo primero, solo 2 son totales y lo segundo no son en el mismo punto. Entonces, bueno, pero dicho eso, hay una cuasiperiodicidad en los eclipses. Algunos habréis oído hablar de los ciclos saros. Cada 18 años y un poquito se produce un conjunto de eclipses que es muy parecido al de antes, pero no en el mismo punto de la Tierra. Entonces son ciclos
que tienen que ver con los ciclos del Sol, de la Luna y de la Tierra, que se conocen desde la antigüedad, ¿eh? Porque no es una periodicidad perfecta, pero hay esos ciclos aros que son, la verdad es que son muy curiosos. Muchas gracias. Y una cosa un poco más práctica, dado que nos dices que ya empieza a haber desabastecimiento de gafas, ¿dónde nos recomiendas comprarlas? Pues seguro que aquí en el planetario vendéis gafas, ¿no? En la tienda del planetario, y si no en ópticas, y en el Instituto Geográfico, en esa página web que os he mostrado, el CENIG, quien vende los mapas, también vende gafas. O sea que todavía es fácil encontrar gafas de confianza. Tenemos una avalancha de gafas, a lo mejor hechas en China, que no sean totalmente fiables. Así que hay que fijarse en la norma ISO y en ese código CE en el cartón. Enrique. Muchísimas gracias, Rafael. Es un placer. El componente didáctico que nos das pues hace que… Bueno, yo llevo una colección de fotos de aquí que espero… Es más práctico que te descargues el libro. Seguro, es que me haré con él, dalo por hecho. Entonces, había una curiosidad. Ahora disponemos de muchos satélites, etcétera. Todo eso será también… fotografiable desde esas imágenes en satélites, porque había una de las que has mostrado que era un eclipse de luna con sombra, que se veía perfectamente una zona de la Tierra como con un pantano, algo, desde luego había una mancha de agua por ahí. Estaba identificada y hay esa opción. No sé, igual estoy cometiendo una barbaridad. O sea, ver el eclipse, la sombra de la Luna sobre la Tierra desde la estación espacial, hay muchas fotos. Yo he mostrado una, pero hay y más concretamente fotos. Estaba identificada y se esa parte de la reconocen Tierra. los sitios, claro que se reconocen desde la estación espacial. Los astronautas que tienen redes sociales están continuamente enviándonos imágenes de aquí paso por encima de mi ciudad. Esa no estaba bien, no sabrías concretarla, concretarla, no sé, ¿no? no me he fijado en ella. Ya. Pero sí, y luego desde el espacio, por supuesto que se observan eclipses. Aparte de los coronógrafos, se ha hecho un experimento este año que también es un alarde, porque se han enviado 2 sondas, es la misión Proba 3, en la que participa España. Son 2 satélites, uno lleva un ocultador, es el que lleva la máscara, por así decir, y desde el otro observa el Sol, pero lo observa poniendo la máscara por delante, y de forma, hace falta una alineación perfecta, es un alarde tecnológico, de forma que se pueda ver la corona, etcétera, etcétera, no utilizando un coronógrafo, sino, como digo, una máscara externa. Es la misión Proba 3, lo puedes buscar por ahí por las noticias, salió en las noticias y todo, ¿no? ¿Y tiene participación España? Sí, por supuesto. En la construcción de los satélites nuestras empresas están, y en la explotación científica nuestros astrónomos. Pues enhorabuena, que tú seguro que serás parte fundamental en todos esos tipos de programas. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Una cosa práctica, por lo que has dicho, de los 3, obviamente el mejor es el primero, ¿no? Es el que se va a ver en una zona más extensa. Más amplia. O sea, si tuviéramos que elegir, tú nos recomendarías que nos Yo recomiendo no perderse el primero, porque además lo que nos tememos es un efecto de rebote para el segundo eclipse, porque el día 13 de agosto los españoles vamos a estar divididos en 2. Todos vamos a estar mirando al cielo el día 12, pero el día 13 nos vamos a estar divididos entre los que hemos visto la totalidad y los que no. Y nos vamos a estar preguntando, como cuando el apagón, ¿y tú cuando estabas en el apagón, tú a dónde te pilló? ¿Y tú desde dónde lo viste? Y demás. Entonces, los que no tengamos o no tengan la suerte de verlo, van a tratar de ver el del 2027. Y como digo, es una zona muy restringida. Claro, a todos nos encantaría estar en Tarifa viendo el eclipse, pero los accesos yo creo que se van a colapsar muy rápidamente. Entonces va a ser un eclipse difícil de ver. Y vamos, yo preveo que va a haber una afluencia masiva
hacia esa zona tan pequeñita. Vale, y centrándonos en el primero, si se pudiera, Entonces yo creo que hay que poner el paquete en el primero. sería ideal poder coger un avión Madrid-Reykjavik a la hora del eclipse. Pues sí, por supuesto. Hay quien Sería lo buena hace, idea. tratar de ver el eclipse desde avión. Se van a fletar también globos para ver cómo varía la temperatura desde la superficie en altura. Y sí, por supuesto. Y bueno, yo lo que recomiendo es que vayáis a la zona de totalidad si tenéis la posibilidad. Para mí yo creo que la mejor zona o una de las mejores es la Tierra de Campos. Esas zonas de Palencia, del norte de Valladolid, Burgos, que son tierras muy llanas con el horizonte bien despejado y que suelen estar despejadas de nubes también. Yo creo que esa es una zona y ahí el sol está más alto que en Baleares y demás, porque en Baleares el sol ya va a llegar a 2 o 3 grados de elevación. Entonces, si tenéis un rinconcito por ahí, por la Tierra de Campos, ese es un sitio bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael. No me hagas una pregunta muy difícil. No. Primero un comentario y luego una pregunta más no técnica. Bueno, el comentario es, la norma de las gafas de sol es la 12.312 del año 2015. O sea, es muy fácil de recordar. 12312, la ISO 12.000. 12312, que no es la misma norma que para las gafas de sol normales. Hay una norma específica para gafas de eclipse que se dictó en el año 2015, efectivamente. Y mucho cuidado en Amazon, en Temu, todos estos sitios, porque hay gafas chinas que pone que cumplen la norma ISO, pero no viene el certificado de la ISO 12312. O sea que es mentira. Y bueno, pues uno se arregla los ojos, ¿no? Y sí, hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo con los niños. No dejar que un niño mire con un móvil tratando de hacer una foto al sol. Por supuesto, no mirar con prismáticos ni con ningún instrumento óptico, ¿eh? Ya veis lo que pasa cuando ponéis una lupa delante del sol y un papelito detrás. O sea que nada de instrumentos ópticos a menos que sean prismáticos especiales para observar el sol o un telescopio solar específico que ya vienen con sus filtros. Son filtros que tienen un factor de filtrado de 30.000, 1 sobre 30.000. O sea que daos cuenta de lo que son esos filtros de las gafas de eclipse y demás. Y mi pregunta va más por el lado administrativo. Los famosos 13 ministerios que se están reuniendo, en opinión de muchos astrónomos tarde, ¿qué están haciendo? ¿Han hecho algo ya? Pues bueno, han formado unos grupos de trabajo. Yo participo en esas reuniones y trato de hacerles conscientes de los que se les viene encima. Yo creo que ahora ya se han dado cuenta. Las comunidades autónomas también están en ello y también forman sus grupos de trabajo. Hay unas comunidades autónomas que van más avanzadas que otras. Cataluña y Aragón, por ejemplo, y Navarra están muy bien organizadas. Es un evento que yo creo que se tiene que organizar mucho a nivel local, porque todo eso de la movilidad y demás es a nivel local, como hay que organizarlo. Pero, por ejemplo, el acopio de gafas, cuando todos queramos comprarlas, vayamos en tromba a querer comprar gafas, es algo que tienen que hacer ya. Así que ya hacemos lo que podemos los astrónomos. Nosotros empezamos, como os he dicho, en el año 2023 formamos nuestra comisión, pero hasta el mes de julio no nos han hecho caso y no nos han para formar esa comisión interministerial. Es al máximo nivel, participan secretarios de Estado, o sea que saben lo que hay. Hola, muchas gracias. Gracias por la presentación y por el PDF que me bajé, que ya me he leído a la mitad. Está bastante bien. He entendido mejor esto gracias a ese PDF. Eran 2 comentarios y una pregunta. Los 2 comentarios es que tuve la suerte de hacer el día 12 de agosto Vitoria-Madrid. Desde Pancorbo hasta Somosierra no había el sol y estuvo lloviendo casi todo el viaje.
O sea, Yo también estuve pensando en lo mismo todos los días, en Sí, sí. eso, en las nubes que Pero- hubo y en los incendios. Casualmente el 12 de agosto. Y eso es una. La segunda, cuando decías lo de que todo el mundo va a estar mirando al cielo, me ha venido la chispa diciendo que habrá muchos que estarán mirando a los bolsillos de los que están mirando al suelo, al cielo. Así Entonces, se lo hemos hecho ver al Ministerio del Entonces, Interior, Eso que habría que tener está cuidado haciendo porque un plan estratégico. va a quedar un montón de casas vacías en esa temporada y no sé qué van a hacer. Es un reto el control de fronteras, por lo que decía también, por la afluencia masiva de la gente que está al otro lado de la frontera que aproveche para entrar. Y, por supuesto, sí, un reto para el Ministerio del Interior. Están haciendo un plan estratégico y supongo que montarán un dispositivo. Pero yo ahí sí que no sé mucho. No sé si se les había avisado ya. Y lo preguntita, puede ser fácil o difícil. ¿Hay más eclipses totales en verano que en invierno? ¿Por la diferencia de distancia? No, yo no creo que están repartidos de manera más o menos homogénea. Porque esa línea de nodos, como decía, va girando en el espacio. Cada 18 años se repiten los eclipses, pero no en el mismo punto de la Tierra, sino que ha girado, no sé si son casi 120 grados la Tierra. O sea, es en un punto que está a 120 grados distante del primero. Y yo creo que así se va recorriendo toda la superficie ¿Influye terrestre. más el tamaño de la Luna que no el del Sol, la disminución del tamaño del Sol, cuando estamos en verano? En verano estamos más lejos del Sol. Sí, pero yo creo que sobre todo el tamaño de la Luna lo Es que el cambia tamaño de más, la porque es Luna, un lo más 14% importante es la Luna, sí. y el Sol es solo un 3%. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes. Hola. Muchas gracias. He asistido a muchas conferencias en el planetario y usted, sinceramente, me parece el mejor divulgador científico junto con Carl Sagan. Me estaba asustando cuando ha empezado así. Muchas gracias. Gracias. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuándo va a publicar un siguiente libro? Y la segunda, si esta conferencia, porque desgraciadamente una que dio hace tiempo que yo me perdí, desapareció de YouTube y no la pude ver, si esta conferencia va a permanecer. Va a permanecer un poquito de tiempo, pero no eternamente. Porque una conferencia está pensada para el momento. Entonces es un acto instantáneo en el que estamos aquí todos reunidos. No está pensado para que me graben y mis colegas vean que he dicho que son 400 veces y resulta que son 389. Entonces es algo, ya digo, para disfrutar en el momento y en compañía. Si fuese una cosa grabada, la plantearía de otra manera. Posiblemente escribiría antes lo que voy a contar y por el miedo ese de que va a quedar enlatado y de que... Entonces va a estar un tiempo, a lo mejor una semana, si es posible, Telmo y Cristina, y luego va a desaparecer también igual que la otra. Hola. Antes has detallado que a través de la web de la IGN podemos ver entre la información, ¿no? Con más detalle si desde una localización podemos estar en penumbra, ¿no? Para verlo. Me preguntaba si también hay algún dato, si ahí podemos ver el eclipse con el coronel. Con el coronel de Eugenio. Sí. No es posible, ¿no? Me temo que no, que eso no lo hemos conseguido todavía. No, quiero decir, para el siguiente, que es el del 26 de enero, por la hora, realmente como... Para el 26 de enero es que no tiene ningún problema, se puede ver desde las ciudades. Perdón, el 26 de enero, no. Sí, el del siguiente año. Que no, es como, eso todavía no tenemos el visualizador listo, me parece. Claro, por la del hora, 28. Sí, pero quiero decir que por la hora a lo mejor va a ser muy imposible porque el día es muy corto y prácticamente va a pillar anocheciendo incluso en... Sí, eso en es a las 6 de la tarde, pero el sol se pone a las 6:20 o algo así. ¿No? Entonces, no tenemos hecho el visualizador, pero se está haciendo, ¿eh?
No, pensé que me hablabas del 2027, que es por la mañana, Sí. y eso lo podemos ver desde cualquier lado, desde, vamos, el sol se ve desde todos los lados, si no te metes debajo de un árbol, vamos. Gracias. Gracias. Muy bien. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Rafael. Ha sido una exposición fantástica. Yo quería comentar un poco mi experiencia, si me permitís. Yo llevo casi 2 años pensando, ya tengo el sitio para ver el eclipse, que además está en el pueblo donde voy de vacaciones, en un alto y tal. Entonces, este verano, el día 12 de agosto, subí allí, con el telescopio, con las gafas, etcétera. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando el sitio no me sirve, sí veo la totalidad, pero enseguida dejo de verla porque ahí al fondo hay unos árboles. Y otra cosa que no se ha mencionado, pero que también creo que es interesante tener en cuenta, y es que me acribillaron los tábanos. Los tábanos. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? El interés de probar el sitio con antelación suficiente para buscar un plan B si el plan que teníamos en la cabeza no funciona. E incluso, porque a veces también en verano, y lo comentaban, hay nubes, incluso yo creo que lo interesante es tener 2 lugares de observación, el A y el B. Y bueno, pues según va el tiempo, la previsión de tiempo, poder contar con otro plan y no quedarnos sin. Y luego ya una pregunta, es un poco tonta, pero has mostrado el cráter Clavius. No sé si porque Clavius, que está en el sur, puede ser uno de los, pero no está exactamente, yo creo, en el limbo, si es uno de los que forman las perlas de Bailey o simplemente que has querido mostrar un cráter sin más. Una imagen cualquiera de la Luna. Vale. Muchas y gracias. simplemente era una imagen al azar, donde se veía en el horizonte que tiene montañas y valles. Bueno, muchísimas gracias, Rafa. Ha sido un placer, de verdad, y gracias a vosotros por venir. Así que si queréis saber algo sobre eclipses, aquí está el mayor experto. No, mi formación no es de física solar, pero el observatorio ha tenido una gran tradición, ha participado en esos 5 eclipses y nos sentimos obligados en continuar esa tradición. Pero no es mi especialidad, no es mi tema de investigación. Bueno, sabemos también que la editorial Planeta va a publicar un libro, Sí, ¿no? sí. Cuando habéis hablado de libros, estamos haciendo un libro en gran formato, que no va a ser barato, para mi sorpresa. Va a ser un libro muy ilustrado, que va a salir, es posible que salga dentro de un mes o algo así, a lo mejor para el Puente de la Constitución ya está ya en imprenta. Y yo estoy intentando que haya una versión más barata de ese libro, más asequible, ¿no? Entonces eso es algo. Va a haber también algún libro para niños y yo creo que el CSIC va a hacer también un libro en esta serie de ¿qué sabemos de los eclipses? Que son libros también muy baratitos, ¿no? Entonces sí, va a haber literatura, yo creo, y seguro que se traducirán libros ahora y demás. Pues muchísimas gracias a todos por venir y nada, aquí nos tenéis para la siguiente conferencia, por cierto, que es el jueves que viene. Muchas gracias. Hasta pronto.